¿Qué tal amigos de ICAFUT Digital? ¿Cómo están? Soy Brian Morales y estamos aquí en un nuevo episodio de La Otra Cara del Fútbol. Hoy tenemos un tema donde hablaremos de la industria del fútbol, pero pues relacionándola con el entretenimiento, como el espectáculo que es. Tengo aquí a mis dos compañeros, como siempre, acompañándome, David Mendoza, Miguel Tort. Los saludo con muchísimo gusto. Primeramente, David Mendoza, ¿cómo estás? Bien, bien, Brian, bastante contento de estar aquí. Un saludo a la gente y por supuesto también a mi compañero Miguel. Este programa se ve que va a ser bastante bueno y bastante interesante y entretenido. Así es. ¿Cómo te va a ti, Miguel Tort? Muy bien, saludos a todos ustedes y a la gente que nos ve. Y pues igual hacerles una invitación a que nos sigan en todas nuestras redes sociales como ICAFUT Digital y a que manden mensaje por si quieren salir en el próximo capítulo, ¿no, Brian? Así es, tenemos esta invitación para hacer un mini clip y que nos den su opinión y que compartan con nosotros la opinión del tema que ustedes gusten. Bueno, amigos, vemos que el fútbol pues es una industria como tal, se maneja con dinero, es un espectáculo, pues las televisoras, ahora el vía streaming, pues los aficionados pueden disfrutar de este mismo y pues se genera un espectáculo, se genera muchísima emoción y pues millonarios, los dueños del fútbol. Pero hay que ver por qué el fútbol tiene tanta fuerza, ojo, siendo espectáculo, ¿por qué tiene tanta fuerza Miguel Tort? Sí, bueno, el fútbol es un hecho que ha ido evolucionando esto del espectáculo, porque para un espectáculo no necesariamente se tiene que transmitir en televisión o en algún medio de comunicación. Basta con ir a un estadio o ir a un teatro o un cine para observar un espectáculo distinto, ¿no? Pero sí ha beneficiado esto de la televisión para que el espectáculo llegue a otras partes del mundo y sea visto por más personas de las que podía ser visto anteriormente cuando simplemente podías ir al estadio, ¿no? Entonces, ahorita nosotros, por ejemplo, que estamos en México, vemos partidos de la Liga Europea, de la Premier League, de la Liga Española, de otras ligas que no podríamos o no tendríamos la oportunidad de ver si no existieran estos medios, ¿no? Ahora, el espectáculo es muy grande y se genera muchísimo dinero, sobre todo en el fútbol, porque el fútbol es universal. Y aparte de lo que ya comentamos en otro programa sobre la pasión, genera mucha pasión el fútbol, entonces es importantísimo esto. Si bien ir a un estadio tiene sus beneficios como espectador y para el espectáculo, porque tú decides qué ver dentro del campo. Puedes estar viendo a la defensiva de tu equipo cómo se está parando cuando tu equipo está atacando. Entonces cambia la forma en la que observas el espectáculo y la forma en la que lo percibes. Ahora, Ahora, sí deja muchísimo dinero el espectáculo. Por ejemplo, hace unos días anunciaron al Vasco Aguirre como entrenador de Rayados de Monterrey y nada más le van a pagar 4 millones de dólares anuales, lo que implicaría que son 80 millones de pesos anuales. O sea, dime si este deporte y este espectáculo no deja dinero. casi nada lo que va a ganar el Vasco Aguirre. Ahora, David Mendoza, desde tu percepción, ¿por qué el fútbol tiene tanto potencial viéndolo como un espectáculo? Yo diría que hay que empezar por la manera en cómo se practica, la facilidad de este. Puedes jugar desde una botella de plástico hasta agarrar un Yurex y hacerlo bolita y empezar a jugar con él, porque incluso otros deportes en los cuales también se utiliza un balón o una pelota requieren de un bote. ¿Por qué? Porque regularmente se utilizan con la mano, etcétera. Aparte de que si le pegas algo, una botella con la mano, seguramente te puede llegar a doler. En cambio, con el pie puede ser muchísimo más factible. Para mí empieza por la cuestión desde la práctica, en cómo lo puedes empezar a jugar. Esa facilidad que tiene es algo que te permite a este deporte hacerlo sumamente con una gran facilidad para desarrollarlo. Ahora, como espectáculo, pues simple y sencillamente porque lleva a las masas y no solamente se detiene el deporte en eso, en un espectáculo, sino que muchas veces lleva un trasfondo. Actualmente, por ejemplo, el Més que un club del Barcelona, ese eslogan que tiene, no solamente significa que es un club, sino lleva detrás de ello una lucha social, una búsqueda por la independencia de Cataluña, si no me equivoco. Entonces, ¿Sí? entonces prácticamente lo que solicita
lo que permite el fútbol es llevar una lucha o una manifestación social sin necesidad de llegar a situaciones más complicadas. Es hasta cierto punto un representativo. Y eso, de alguna u otra manera, te termina por generar cierto espectáculo, te puede generar cierto morbo, entre otras muchas cosas. Hoy en el día, en la mañana estaba viendo un partido de la Bundesliga entre dos equipos que tienen una historia por el bloque después de la separación del muro de Berlín y los equipos que pertenecían al bloque del oeste y al bloque del este. Olvidé los nombres de los equipos y por eso prefiero en este momento no darlos. Creo que uno es el Unión Berlín y el otro sí olvidé por completo el nombre. Pero hablaban de esta historia, este trasfondo que tenían estos equipos. Entonces, sí me parece que muchas veces cuando hasta incluso un movimiento social o un movimiento histórico lo puedes envolver o, sí, empaquetar para venderlo, ahí es cuando empiezas a generar mucho entretenimiento y por consecuencia mucho dinero, como lo que mencionaban con el Vasco Aguirre, ¿no? Que me sorprende que digan es poquito y pues uno ya quisiera tener aunque sea ese dinerito. Así es, o sea, lo remarcas, la simplicidad del juego pues llega a que se haga pues hasta un sanador social, un estandarte y pues que eso genere espectáculo. Ahora bien, vamos a centrarnos en otras áreas, en otros ámbitos. El fútbol, Miguel Tort, puede competir con el espectáculo de las películas, con el espectáculo pues ya sea de las telenovelas o de otros, inclusive otros deportes. ¿Tú qué opinas? Sin duda alguna, el fútbol y cualquier deporte, bueno, sobre todo el fútbol porque es un deporte universal, ¿no? Pero en el caso de que si estuviéramos hipotéticamente en Estados Unidos, cualquiera de los otros deportes puede competir con lo que acabas de mencionar, porque jala a mucha gente y se nota también en las transmisiones con la cantidad de comerciales que ponen, porque pues al fin y al cabo eso es lo que está generando el fútbol. Como lo ve mucha gente quiere meter su dinero a un partido de fútbol, invertirlo ahí para que la gente vea a las casas de apuestas y situaciones así, porque saben que el público que están jalando ahí va a observar ese comercial y va a ser atraído. Ahora, si bien lo mencionas contra el cine, obviamente sí compite contra el cine. Se nota cuando el cine mete partidos del mundial a sus salas. Ahí es donde muestras que ya hay un empate, yo diría, en lo que podría generar el cine y el deporte en sí. Porque si no, no sería un negocio para el cine meter partidos de fútbol en lugar de poner más horas de una película. Así es, ¿difieres o concuerdas, David Mendoza? Comparto, realmente no podría dar una opinión más al respecto porque no es algo que conozca al respecto, pero puede ser, ¿no? O sea, finalmente la industria del cine, no como tal del hacer películas, sino de las cadenas que transmiten estas películas, por ejemplo, no importa si damos el comercial, ¿no? Cinépolis, Cinemex, etcétera. O sea, ese tipo de cadenas pues les conviene finalmente por cuestión de dinero, ¿no? Hay no solamente los eventos de fútbol, soccer, sino también hoy en día los eventos deportivos como el Super Bowl, entre otros, llegan a ser transmitidos. Obviamente, para que estas cadenas transmitan los partidos, necesitan ser eventos realmente relevantes para que puedas transmitirlos, porque precisamente lo que comentaba este Miguel Tor, ¿no? O sea, conviene en cuestión económica, porque incluso creo que las primeras 2 semanas son las que van a dar van a dar a la productora de una película y las siguientes semanas ya las ganancias terminan siendo para la empresa que está distribuyendo la película, ¿no? Como las empresas que ya acabo de dar. Algo así es lo que yo había leído, por si no es cierto, ahorita me puedes corregir, Miguel, pero algo así había yo leído. Entonces, entonces sí me parece que en ese aspecto, sí, el fútbol, no sé si está en un empate, por ejemplo, estaba revisando los ratings en Twitter y aparentemente los partidos tan solo de la Liga MX pues andaban rondando dentro del top 5.
pero no siempre es así. También depende mucho de la cuestión de qué equipo esté jugando y de en qué fase te encuentres, ¿no? O sea, sí va a variar mucho. Por ejemplo, una columna de un comentarista, de un periodista, mejor dicho, mencionaba que, por ejemplo, los partidos de la Champions League, uniendo tanto a Fox Sports como a ESPN, apenas y daban 500,000 televidentes, mientras que los partidos de la Liga MX daban entre 2 millones de televidentes en el peor de los casos y llegaba a superar los 10 millones de televidentes en el mejor de los casos, obviamente dependiendo el tipo de partido y, como ya lo mencioné, la fase de este. Entonces, me parece que son negocios que no necesariamente se pelean o que tengan que competir, sino que incluso pueden llegar a correlacionarse y a unirse, porque finalmente lo que ellos buscan es ganar muchísimo más dinero. Sí, bueno, en el caso de lo de la Champions que mencionas, pues está claro que no iban a tener o que no van a tener muchos televidentes, porque la mayoría de los partidos pasan en TV de paga, en un país en el que la realidad es que la mayoría tiene TV abierta. Entonces, si no se le da la facilidad al espectador para observar, para poder ver esos partidos, es muy complicado que se llegue a una cantidad relevante de espectadores en donde digas, ok, se está generando muchísimo, a comparación de la Liga MX, que la mayoría de los partidos pasan por TV abierta, y como bien lo mencionas, en el peor de los casos, llegas a un número muy, muy grande de televidentes. Así Sí, es. O sea, en lo que mencionas respecto a eso, también estas cadenas, por ejemplo, Fox Sports e ESPN, mejor dicho, también transmiten partidos de la Liga MX. Aquí esta persona que realizó esta columna no mencionó que estas televisoras tuvieran bajos números en cuestión de también en la liga, sino solamente hizo mención a la liga. Así que puede ser una falta de que le haya hecho una falta de aclaración lo que pudo ser, pero incluso podría llegársele a incluir, porque en el caso, por ejemplo, de Fox Sports, si no me equivoco, transmite a León, transmite a Pachuca, a Santos y a Monterrey. En el caso de ESPN, transmite a Atlético San Luis. Entonces, ahí podrían encontrarse los 2 millones en algunos partidos, como mencioné, o sea, dependiendo de los rivales, y también dependiendo de los mejores partidos, pues pueden llegar a superar. Es lo que pienso, pero digo, o sea, esa parte no la aclaró el comentarista, el periodista. ciertamente, o sea, la gente cada vez va buscando la facilidad para ver los partidos, para encontrarse pues en la mayor facilidad, porque lo menciona Miguel Tort, desgraciadamente vivimos en un país tercermundista donde la gente tiene TV abierta y no TV de paga, entonces pues las televisoras tienen que buscar pues una mayor facilidad y ser más comprensibles. Y eso nos da hincapié para dar al siguiente tema, que deben de seguir haciendo las ligas, las confederaciones, para seguirse manteniendo así. Miguel Tort. Sí, bueno, como bien dijo David, como Fox Sports transmite partidos de la liga, la diferencia ahí es que Claro Sports transmite los mismos partidos que transmite Fox Sports y gratis en YouTube. Entonces ahí le estás dando una facilidad al espectador para poder observar esos partidos. Ahora, que no nada más lo hagan con los partidos de la liga interna, que lo intenten hacer con todos los partidos que estén en sus derechos, en su poder, que empiecen a transmitir a la liga femenil constantemente, que le den difusión a ese tipo de situaciones, de partidos, porque por ejemplo, hace unos días jugó el América femenil contra Monterrey femenil y solo pasó por televisión de paga. Entonces, ¿cómo quieres que la gente y que el espectáculo crezca en ese sector del fútbol si no se le da difusión en la TV abierta, que es lo que la mayoría de la gente en México tiene? Y porque la TV de paga, la realidad es que también es demasiado cara. Y Sky es de lo que se agarra, de que pues, tienen los derechos de muchos partidos y te cobran muy caro una suscripción mensual. Entonces, mucha gente no tiene la posibilidad de ver esos partidos. Lo que deberían de hacer es lo que está haciendo la Liga Española en expandirse y en mandarlo a otras partes del mundo, los partidos de la Liga MX, para que en otras partes del mundo se vea y se consuma la Liga MX y entonces se genere un mayor ingreso tanto para la liga como para los clubes
Y eso va a ayudar a que haya mayor espectáculo, porque mientras mayor ingreso tengan los clubes, mejores jugadores van a traer y mejores partidos van a dar. Sí, sí, la verdad, o sea, y también hay que ver esa parte que tú dices, darle más difusión, porque hoy en día sabemos lo trascendente que es que los medios de comunicación apoyen y pues le den más relevancia al fútbol. ¿Qué más tienen que hacer David Mendoza, las confederaciones, las ligas y los comisionados del fútbol? Sí, a mí me agrada bastante la idea que propone Miguel y que, bueno, creo que todos compartimos esa cuestión de la apertura, de que para empezar, bueno, en el caso de nuestra liga, yo no quisiera hablar de otras ligas, pero al menos en el caso de la nuestra, pues que los contratos de los derechos no fuesen por equipo, sino que fuesen por liga, ¿no? Y que se permitieran esos contratos distribuir a las diversas televisoras y que éstas sean las que compren los derechos, si así lo desean, ¿no? Y que puedan transmitir todas las televisoras, pues todos los partidos. ¿Por qué? Porque incluso ahí realmente estaríamos hablando de esa libertad tal cual que le brindas al televidente de consumir con quien prefieras, ¿no? Porque aquí esa libertad, esa frase mucho que se llega a decir, tanto para esto como para otro tipo de situaciones, pues hasta cierto punto sí es un tanto distorsionada, ¿no? Porque finalmente ciertas televisoras transmiten ciertos partidos y entonces pues te ves obligado, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, lo vemos con la liguilla, quizás no quiero yo ver los partidos en tal televisora, pero tengo que porque no hay otra que lo transmita. Aparte de eso, por ejemplo, en el caso, retomando un poquito de la Champions, pero que también creo que me parece que termina distribuyendo a todos, porque, por ejemplo, en el caso de la Liga Mexicana, pues termina siendo la viceversa, pues es la cuestión de los horarios, ¿no? Esta cuestión de, por ejemplo, la Champions, posiblemente estos números se vean afectados porque los horarios de la Champions son entre semana, en jornadas laborales, y que aparte de todo son a una hora de entre 12:30 del día a 2, 3 de la tarde. Entonces, básicamente también los horarios pueden llegar a afectar, ¿no? Sí considero que también para que exista una mayor distribución, sí me parece que una nueva propuesta sería que incluso las ganancias que al menos se ven en los estadios fuese equitativa hasta cierto punto, ¿no? Que se distribuyera a todos los equipos. ¿Por qué? Porque a lo mejor así podrías permitir hasta cierto punto el crecimiento de equipos que son más endebles. La cuestión, por ejemplo, de que en México se hizo esa, mientras estaba lo del ascenso y descenso y que el equipo que descendía pues podía pagar. Si es un equipo que desciende hasta cierto punto porque a lo mejor no tiene la economía para contratar futbolistas y pagarles y sostenerlos durante tanto tiempo, ¿cómo carajo quieres que entonces te pueda pagar un dinero que a lo mejor sí es muy poco en comparación con otros países, pero que para ese equipo sí le termina siendo una baja sensible, ¿no? Entonces, sí considero yo que esa cuestión de la apertura sí sería algo sumamente positivo. Por ejemplo, trayendo el box, cuando Azteca trajo el box a México, básicamente este deporte se magnificó. ¿Por qué? Porque como bien lo mencionó Miguel Tort, pues ya la visión o la distribución, mejor dicho, ya lo tenía bastante gente. Así es, o sea, planteas un buen punto que hay que tener más equidad, más libertad para el aficionado y creo que inclusive como das tú tu idea, se puede expandir aún más el negocio y el espectáculo puede aumentar. Ahora, Sí, ya casi para terminar el programa, Miguel, ¿querías comentar algo? sí, se me hace interesante que traiga a la mesa el box, porque si nos vamos a la historia en México, el box llegó primero como pago por evento y fue un fracaso total. Entonces, lo que nos está diciendo es que pues, mientras pongas las cosas a que la gente pague el dinero que no tiene, pues no lo va a ver. Entonces, va a dejar de ser fructífera o va a dejar de ser un negocio para ti traerlo de esa forma. Entonces, cuando modificaron eso y trajeron el box a la televisión abierta, fue cuando el box fue un éxito total en México. Sí, sí, la verdad es que sí, y pues poco a poco fue incrementando el rating y demás. Ahora, ya para concluir y puntualmente, David Mendoza, ¿el fútbol se seguirá manteniendo como los mejores espectáculos del mundo? Yo creo que sí, por,
todo lo que ya hemos comentado, las grandes cantidades que este deporte ingresa como negocio y aparte de todo por la gran afición que acarrea. Aparte de eso, hoy en día con lo que intenta hacer la FIFA de aumentar los equipos para la Copa del Mundo, me parece que puede facilitar eso porque no solamente han encontrado la fórmula de que ya no solamente un país sea el que haga un mundial, sino que sean varios. Y me parece que esa fórmula les puede ayudar. ¿En qué sentido? De que, bueno, ya lo hemos comentado, no sé si en alguna de las ediciones anteriores o en otro de los programas, pero los mundiales básicamente cuestan bastante dinero. Entonces, un país que a lo mejor no es tan fuerte económicamente, sin duda alguna no le convendría, pero en cambio, si haces el mundial con 2 o 3 países, el gasto a lo mejor puede facilitar un poco más. Más aparte, si aumentas la cantidad de selecciones que puedan entrar, pues generas muchísimo más pasión. Si llevas el mundial, por ejemplo, a otros países que no son tan futboleros como sucedió en Sudáfrica 2010 o en Rusia 2018, pues sí me parece que terminas por ampliar más, ¿no? Esa cuestión y pues la gente termina por cautivarse más porque finalmente el fútbol tiene ese toquecito especial que ni siquiera creo que los Juegos Olímpicos logran llegar a tener en cuestión de audiencia y en cuestión de acarreo de gente. Aparte de los ¿Tú tiempos, qué ¿no? Que creo que son como 2 semanas, creo, los Juegos Olímpicos y el Mundial pues básicamente es un mes. Así es. ¿Tú qué piensas, Miguel Tort? Sí, yo pienso que por lo que hemos venido diciendo en otros programas aquí, la pasión que genera el fútbol es un factor fundamental, aparte de lo que ya dijimos en este programa del dinero, la pasión es lo que va a seguir atrayendo a la gente a observar este deporte y a que siga siendo un espectáculo, porque al final, para tener un espectáculo, como bien dije antes, se necesita un, un show o un partido de fútbol en este caso y gente que quiera verlo. Entonces, siempre va a haber gente que va a querer ver el fútbol, siempre va a haber gente que va a querer ver los deportes en general y por lo tanto, siempre va a haber un espectáculo. Así es, o sea, esperemos que siga el fútbol así porque pues tiene mucho futuro, pero ahora pues se le interponen muchas cosas como las novelas, el cine, hasta los eSports, los videojuegos electrónicos que hoy están muy de moda. Ya tendremos tiempo para hablar más de eso. Hemos llegado al final del programa, les agradezco muchachos por estar aquí presentes. Sigan en las plataformas de Icafut Digital, le invitamos a subir su clip para subirlo a nuestro programa la siguiente vez. Nos puede comentar aquí en Facebook y le estaremos respondiendo. Mi nombre es Brian Morales y a nombre de toda la familia de Icafut Digital le agradecemos. Chao, chao.